Podamos dar ese valor, hermano, que realmente merece. Gloria al Señor, aleluya. La noche azul teñida de tiniebla se entristeció al llanto de Jesús, cuando en las manos del Padre ponía su alma por nuestra redención. Oh, si quieres pase de mí la copa que beberé, no se haga mi voluntad, Señor, si no eres tú. Sudor corrió por su frente sagrada, sangre brotó por sus ojos de amor, porque fue allí mi alma comprada, pagada a precio de dolor. Oh, si quieres pase de mí la copa que beberé, no se haga mi voluntad, Señor, si no eres tú. Padre amado, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, gracias te damos, Dios mío, en esta noche, después de haberte alabado con estos hermosos signos, con estos hermosos estribillos, Señor. Gracias, Dios mío, sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Padre, y yo te ruego que en esta noche, Dios amado, uses mi vida como un instrumento solamente para la exposición de tu palabra, Señor. Recuérdanos, Dios mío, cada momento de nuestra existencia, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y ayúdanos a valorar, Señor, este sacrificio tan grande. Toma pues la vida de tu iglesia. Mi vida está en tus manos solamente. Somos el instrumento por el cual somos el conducto también, Dios mío, para exponer tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Amén. Vamos, hermanos, a la Biblia. En el libro de Isaías, un pasaje muy conocido, en el capítulo 53. Estos versos que se han venido leyendo durante esta semana, ¿verdad? Y que hablan, hermano, de el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Isaías 53, del verso 1 al verso 7. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya. Convenimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Unidos, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y vamos a, hermanos, a pedirles que nos presten un poquito de su atención. Vamos a ver este tema, hermano, donde quizás no estuvimos en ese momento ahí, ¿verdad?, para ver todo lo que le sucedió a nuestro Salvador, pero que de alguna manera su palabra, hermano, lo describe y especifica, ¿verdad?, de qué forma él, hermano, sufrió a causa de la humanidad, a causa de nosotros. Gloria al Señor. Jesucristo, amados hermanos, no vino a morir a esta tierra porque a él se le antojó, ¿verdad? Venía con un propósito. Había una razón, había un motivo por la cual el hermano fue enviado a esta tierra. Y el propósito del Padre a través de su Hijo, hermanos, era que nosotros fuésemos salvos. Y él llevaría todo aquello, hermano, que le sucedió a causa de nosotros. Decía nuestro hermano hace un momento, él tomó nuestro lugar. Créame que si Jesucristo, amado hermano, no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario, hoy en día, hermano, cada hombre pagaría su pecado clavado en una cruz. Pero él, hermano, en su grande amor y misericordia, ¿verdad?, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, para que nosotros, hermano, no fuésemos a la cruz, para que nosotros no pasásemos, hermano, por ese sufrimiento, sino que él, hermano, se entregó a sí mismo, dice su palabra, en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Vamos a hablar en esta noche, hermano, sencillamente bajo el siguiente pensamiento: los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo dijimos, hermanos? Los sufrimientos de Cristo. Y en esta noche, hermano, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo sé que usted lee su Biblia, ¿verdad? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Desde qué momento o dónde empezó el sufrimiento de Jesús? ¿Desde que le pegaron la primera bofetada o el primer puñetazo? Porque la Biblia dice que lo agarraron a puñetazos, lo abofetearon, lo escupieron. Yo les pregunto a ustedes, ¿desde qué momento empezó el sufrimiento de Jesús? ¿Perdón? Bueno, podría decirse que sí, ¿verdad? Porque pasó muchas cosas, pero vamos a hablar del momento que él, hermano, comenzó a afligirse, a angustiarse, porque sabía lo que le iba a pasar, sabía lo que venía a su vida, pero hubo un momento de su vida, amados hermanos, en que él se afligió demasiado. Y hermanos, vamos a hablar de los sufrimientos de Cristo, porque vamos a ver 3 tipos de sufrimiento que él padeció, pero que al final de cuentas, todos esos sufrimientos, hermanos, se juntaron para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, amados hermanos, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo comenzó en el huerto del Getsemaní. Ese es el primer
punto, amados hermanos, o el primer sufrimiento que vamos a ver en esta hermosa noche a través de su palabra. Dice la Biblia, hermanos, que cuando llegó a ese lugar con sus discípulos, les dijo que se quedaran un momento allí porque él iba a orar. Ahí empezó, hermano, el sufrimiento de él. Ahí empezó la angustia, ahí empezó la desesperación, ahí empezó a entristecerse. Dice la Biblia, hermano, que él oraba y le decía al Padre, ¿verdad? Padre, si es posible que yo no pase por esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y en ese sufrimiento, amados hermanos, él se angustió de una manera, hermano, grande, que dice la Biblia que cuando sudaba, su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, eche usted, hermano, a imaginar su mente y por un momento, hermano, piense y haga, hermano, no sé, una figura de nuestro Dios, hermano, en ese momento que él estaba allí, hermano, orando, diciéndole al Padre que si fuera posible que no pasara por aquello, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Mire, hermano, no sé cuántas veces usted se ha sentido afligido, no sé cuántas veces usted se ha sentido angustiado. Pero yo estoy seguro, amados hermanos, que más de una vez usted se ha sentido afligido y angustiado. Y estoy seguro, amado hermano, que ha llegado a la orilla de su recámara, no sé, en el sofá, hermano, o tirado en el piso, yo no lo sé, hermano, pero estoy seguro que usted ha orado de una manera, hermano, y ha llorado delante de Dios por lo que estaba pasando. Yo recuerdo que una vez les comenté, ¿verdad?, que yo pasé por un momento, hermano, de aflicción. Un momento, hermano, difícil en mi vida. Y recuerdo que le mandé un mensaje a un hermano. Y le dije, hermano, ya no quiero continuar. Quiero cerrar la Biblia, guardarla y olvidarme de las cosas de Dios por completo. Y aquel hermano, hermanos, en su entendimiento y sabiduría que Dios le ha dado, me escribió un mensaje y me dijo, ¿de qué entonces valdrá todo lo que has vivido durante el tiempo que aceptaste a nuestro Señor Jesucristo? Estás pensando en ti, no estás pensando en tus hijos, no estás pensando en tu esposa, no estás pensando ni en Dios. Estás pensando solamente en ti, me dice. ¿Qué tienes que hacer? Llórale al Señor. Llórale, clámale, dile que te levante, dile que te quite esa idea de la cabeza, porque esos pensamientos son del diablo, no son de Dios, porque Dios no quiere un mal para ti. Hermano, y esas palabras de mi hermano me llegaron al corazón. Tanto, amados hermanos, que yo me tuve que tirar en el piso, así se lo digo, hermano, acostado en el piso. Y ahí le lloré al Señor y le pedí perdón y le pedí misericordia. Hermano, cuando uno derrama su alma delante de Dios, mire cómo Dios es tan grande, cómo Él empieza a fortalecerte, Él empieza a darte nuevas ideas, nuevos pensamientos. Hermano, y aquello que pensabas hacer viene a desvanecerse de tu cabeza. Y vienes, hermano, el Espíritu de Dios te levanta y te anima y dices, bueno, voy a seguir adelante, vale la pena seguir adelante, gloria al Señor. Yo puedo imaginar, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en esa condición. Yo lo puedo imaginar, yo puedo pensar que Él decía, yo no quiero pasar este sufrimiento, pero si no lo paso, ¿qué va a ser de Esaú? ¿Qué va a ser de Francisco? ¿Qué va a ser de Carmelo? ¿Qué va a ser de Josué, de Jared? ¿Qué va a ser de las hermanas si yo no paso ese proceso?
Porque recuerde, amados hermanos, que Él murió por todos nosotros. No murió por mí nada más, no murió por el pastor, murió por todos y cada uno de aquellos que le hemos aceptado. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Entonces, hermanos, ahí comenzó en el huerto del Getsemaní. Ahí, hermano, empieza este sufrimiento. Ahí, hermano, y se empezó a angustiar y a entristecerse. Y él decía lo que mencionábamos, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa. Vamos al libro de Mateo, amados hermanos, en su versículo 26, capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y saben por qué le dijo así, amados hermanos? Porque no estaba pensando en él. Estaba pensando en mí, estaba pensando en usted, estaba pensando en toda la humanidad. ¿Se puede usted imaginar, hermano, cuántos pecados yo cometí antes de conocer a Dios? Usted no tiene ni la menor idea. Le aseguro que si yo lo escribiera en algún libro, hermano, no me alcanzaría un libro para escribirlo. Solamente yo, usted, yo no sé cuántos pecados cometió antes de conocer a Dios. Si juntamos todos los pecados de los que aquí estamos, ¿cuántos pecados sería? Imagínense, hermano, la humanidad completa. Entonces, hermano, todo ese pecado vino a caer como un peso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde estaba orando, hermano, allí sentía el peso del pecado de la humanidad, el peso del pecado de usted, el peso del pecado mío. Y por eso él decía: Padre, no quiero pasar por esto, pero si yo no paso por esto, ¿dónde quedan los que llegan a la iglesia a Ebenezer? ¿En qué situación los voy a dejar si yo no paso por esta situación? Y ahí, hermanos, empezó el sufrimiento porque llevaba el peso de la humanidad y el peso de nosotros. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:24. Vamos a ver un pasaje, gloria al Señor. También nos habla acerca de esto, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, escuche bien, en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Gloria al Señor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Por eso es que por eso se sentía de esta manera, amados hermanos, porque ahí llevaba el peso del pecado de nosotros, de la humanidad. Gloria al Señor. En su cuerpo lo llevó sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que por cuanto todos pecábamos, estábamos separados de Dios. Cuando él hace esta oración, amados hermanos, y empieza a sentir el peso del pecado, entonces empieza a juntarnos a nosotros. Ahí ya estaba pidiendo por mí, pidiendo por usted, amados hermanos, ya estaba pensando en nosotros, gloria al Señor, para que nosotros, hermanos, saliéramos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre.
Entonces ahí empezó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Y cuando hacía esta oración es porque decimos, hermano, que estaba pensando en nosotros. Y el peso que llevaba no era cualquier peso, no era un peso de 50, de 100 kilos, hermano, era un peso terrible, hablando espiritualmente. Todo el peso lo llevó, hermanos, en su cuerpo, para que nosotros, hermanos, viviéramos, fuéramos vivificados en la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dele gracias a Dios porque por usted Él se sentía angustiado, por usted Él se sentía triste, por usted sentía la carga del pecado, por mí sentía la carga del pecado, para, hermanos, para que fuésemos libres y sin mancha para la honra y la gloria de nuestro Dios. A su nombre. Segundo punto, hermano. El segundo sufrimiento, hermano, del cual vamos a hablar, fue en su humillación. Cuando pasó por el primer sufrimiento, amados hermanos, ahí todavía iba comenzando. Pero venía algo, hermano, estaba algo por venir más a su vida. Y hermano, cuando vienen a arrestarlo los guardias y lo entrega Judas, dice la Biblia que le dijo a los sacerdotes, ¿verdad? Al que yo besare, ese es. Vino pues a él, hermanos, lo abrazó, lo besó y todos fueron a arrestarlo. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, volvemos al libro de Isaías. Decíamos, su sufrimiento comenzó en el Getsemaní. Ahora su sufrimiento, hermanos, en su humillación, en la humillación, gloria al Señor. ¿Por qué decimos que en la humillación, gloria a Dios? Porque, amados hermanos, dice la palabra del Señor, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí, hermano, venía algo peor. Dice la palabra del Señor, igual en el libro de Mateo, amados hermanos, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 26, gloria al Señor. Mateo 26, 67 y 68. Dice la palabra del Señor, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Mateo 26, 67 y 68. Entonces, en el Getsemaní, hermano, solamente se angustió, pero sentía esa carga terrible por el pecado de nosotros. Pero aquí vino algo peor. Aquí ya empezaron a golpearlo, empezaron a bofetearlo, hermano, empezaron a escupirlo, empezaron a burlarse de él, empezaron a decirle, profetízanos, si eres el Cristo, dinos, ¿quién te pegó? Y tantas cosas más, hermanos, que le empezaron a hacer en ese momento. Pero dice Isaías, ¿verdad?, que él no abrió su boca. Como oveja, hermano, fue llevado al matadero. No sé cuántos han visto, hermano, matar una oveja. Cuando la toman para matarla, hermano, ni hace ruido, ni hace nada. Hasta solita camina al lugar donde la van a matar y allí la degollan, ¿verdad? Pero no, en el momento que camina, hermano, no hace ruido,
no hace nada, ni gesto, nada, amados hermanos. Pues algo parecido así fue en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted se puede imaginar, hermano, yo leía estos pasajes y yo elevaba mi mente, ¿verdad? Hermano, me imaginé ver a aquellos hombres golpeándolo, dándole de puñetazos en su rostro, insultándolo, hermano, escupiéndolo, diciéndole una sarta de barbaridades. Gloria al Señor, hermano, pero es que él no abrió la boca, hermano, porque no tenía, hermano, esa cualidad para defenderse humanamente. No era, hermano, lo que pudo haberse defendido, claro, porque él era el Dios mismo, hermanos, pero no, sin embargo, no lo hizo así. Y todo, hermano, era por llevarnos a la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 2, hermanos, del verso 6 al 8, dice la palabra de nuestro Dios. Desde el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición que se encontraba en esos momentos, amados hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A su nombre, a su nombre. Él no dijo nada, él no musitó nada. Pudo haberse defendido, amados hermanos, porque él era el mismo Dios. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Lo pudo haber hecho. Pudo haber pedido al Padre una legión de ángeles, hermano, un vallado, para que lo defendiesen, pero sin embargo no lo hizo. Porque ahí, hermano, en ese sufrimiento que él estaba padeciendo, hermano, todavía venía un proceso. Todavía había algo más que pasar, había algo más que sufrir, amados hermanos. Pero sin embargo, dice la Biblia, ¿verdad?, que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo haber dicho: basta, hasta aquí. Se pudo haber levantado, se pudo haber, hermano, ido golpear a alguien, no lo sé. Recuerde que tenía humanidad de hombre. Sin embargo, no lo hizo, porque, hermano, todavía no había terminado lo que el Padre le había mandado hacer. Pero usted se puede imaginar, hermano, los golpes que le daban en su rostro. Usted se puede imaginar, amado hermano, si a veces, hermano, cuando vemos a alguien cometiendo una injusticia, cuánto coraje sentimos. Cuánta rabia sentimos a veces, hermano, porque pues desafortunadamente no nos podemos meter en la vida de los demás. Pero sí se llena nuestro corazón de enojo, de ira, amado hermano, por haber aquellas injusticias. Recordaba, cuando leí estos pasajes, recordaba a una mujer pegándole a un niño de 2 años. Y veía, hermano, cómo lo agarraba y lo jalaba de los pelos y le daba golpes en la cabeza, en la espalda, y el niño gritaba.
Y créanme, hermano, sentí una rabia, un enojo terrible, pero desafortunadamente no me podía meter en la vida de aquella persona. Pero si eso sentimos, hermano, cuando vemos estas cosas, póngase a imaginar, hermano, qué hubiésemos sentido si nosotros hubiésemos estado ahí en ese momento cuando lo estaban golpeando. ¿Qué hubiera usted hecho, hermano, por él? ¿Qué hubiera usted hecho, hermana, por él? ¿Qué hubiera yo hecho por él? Sin embargo, todo esto lo tenía que pasar por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahí, hermano, era el segundo sufrimiento cuando él estaba en esta condición, hermano, recibiendo los golpes, recibiendo los puñetazos en su rostro. Amado hermano, ahí seguía llevando, hermano, todo ese peso por causa de nosotros, gloria al Señor. Pero no terminó todo ahí. Venía algo peor. Bendito sea el nombre del Señor. Venía algo peor, hermano, que no sea usted, ¿verdad? Yo cuando leía o leo estos pasajes, siempre derramo mi lágrima porque a veces, hermano, y lo digo con toda sinceridad, a veces yo soy rebelde a las cosas de Dios. A veces somos rebeldes a las cosas de Dios. A veces no queremos obedecerle tal cual dice su palabra. A veces nos rebelamos en contra de Él. A veces, hermano, se nos pide una cosa y no lo queremos hacer. Y eso es rebelarse en contra de Dios. A veces se nos manda a hacer algo y lo primero que decimos, ¿y por qué a mí? Y otra vez yo. Y eso es rebelarse en contra de Dios. Sin embargo, él, hermano, se pudo haber terminado ahí, regresarse y no ir a la cruz. Pero sin embargo no lo hizo. Y decíamos, venía algo peor. Estamos hablando, hermano, como número 3, el sufrimiento en la cruz. Empezó en el Getsemaní, ahí llevó el peso del pecado por nosotros. En el sufrimiento de su humillación, hermano, ahí sufrió los golpes, los desprecios. Todo eso, hermano, lo llevó en el sufrimiento de la humillación. Pero en el sufrimiento de la cruz, hermano, venía algo peor. Después de sudar gotas de sangre en el huerto, hermano, y ser golpeado en la cara, fue azotado hasta que su carne se quedó hecho, hermano, trizas o tiras, como usted lo quiera entender. Después que pasó todo esto, hermano, mire, ya fue llevado al pretorio. Y ahí, hermanos, aquel verdugo, buscábamos en el internet de qué forma estaba construida o construido el látigo con el que le daban. Y aparecen unas fotos, hermanos, un látigo grueso, como un espesor de 3/4 de grueso. Haz de cuenta, un tubo de PVC de 3/4. De ese tamaño era el gruesor del látigo. Y en las puntas del látigo, amado hermano, tenía como unos garfios, unos ganchos, que cuando el verdugo le lanzaba el latigazo a nuestro Señor Jesucristo, esos ganchos, hermanos, se enterraban en la carne, y cuando él jalaba, él desgarraba la carne de nuestro amado Salvador. Por eso, hermano, su cuerpo quedó así, tan feo. No sé cuántos vieron, hermano, la película de la Pasión de Cristo. Decía un comentarista, eso no es nada comparado lo que nuestro Dios
pasó por nosotros, gloria al Señor. Así que el sufrimiento en la cruz, hermano, empezaron a desgarrarle su carne, se la hicieron tiras, hermano, pedazos. Los comentaristas dicen que quizás muchas veces en el gancho donde arrancaba la carne, ahí quedaba el pedazo de carne de nuestro amado Salvador. Hermano, dice que lo llevaron hasta allí después de haberlo despedazado, hermanos, y ya cuando lo encaminaban a la cruz, hermano, ya iba medio muerto. Lo llevan a la cruz y en la cruz, hermano, lo acuestan, y no contento con haberle despedazado toda la piel, amados hermanos, le empiezan a clavar las manos. Yo no sé cuántos de ustedes se han clavado con algún clavo. Qué horrible se siente, amados hermanos. Y a veces cuando te toca con clavo de 4 pulgadas es horrible. A mí me tocó muchas ocasiones en el trabajo de carpintería en la obra negra. Muchas veces me clavé con clavo de 2,5 y con clavo de 4 pulgadas y es horrible, hermano, cuando un clavo se te entierra en el pie. Dicen los comentaristas que los clavos que le metieron a Jesús en la mano y en los pies medían casi 25 centímetros. Eran clavos grandes porque necesitaba traspasar los 2 pies. A lo mejor los de la mano eran más pequeños. Y cuando lo acostaron en la cruz, hermano, le empezaron a clavar sus manos y sus pies. Y luego lo voltearon y quedó colgado con la cara hacia el suelo para poder levantar la cruz y meterla en ese hoyo que habían hecho. ¿Se puede usted imaginar, hermano, a nuestro Dios colgado con la cara para abajo, quizás llena de polvo, de sangre, y aguantando el dolor de los clavos de los pies? Ahí soportaba el dolor, pero era por causa de nosotros. Gloria al Señor. Lo llevan a la cruz, hermano, y no contento después de haberlo clavado, no contento después de haberle clavado, hermano, las manos y los pies y ponerle la corona de espina, que dice que su sangre se le metía en los ojos porque no podía limpiársela, estaba clavado en la cruz. Y la sangre le corría por los ojos. Quiero imaginar, hermano, que sus ojos se llenaron de sangre. Quizás no se podía mover, ya no tenía movimiento en su cuerpo. Decíamos que ya cuando llegó a la cruz llegó medio muerto. Pues no contento con eso, amados hermanos, dice la palabra del Señor que todavía, hermano, todavía le abrieron su costado con una lanza, bendito sea el nombre del Señor, para desangrarlo por completo. Para, hermano, desterrarlo por completo. Ahí le abrieron su costado con la lanza y todavía, hermano, le dieron a probar el vinagre. Pidiendo agua le dieron vinagre, gloria al Señor. Empezó a desangrarse, amados hermanos, hasta que puedo entender, hermano, que se quedó sin una gota de sangre en el cuerpo. La Biblia no lo dice, pero me lo puedo imaginar yo, que se quedó sin sangre. Y ahí fue donde él, hermano, expiró. Y fue donde pronunció aquella palabra que dijo: consumado es. En otras palabras, terminé lo que me mandaste a hacer. Aquí termina lo que me mandaste a hacer. Primera de Pedro 3:18. Gloria al Señor. Primera de Pedro
3:18. Dice la palabra de nuestro Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso, hermano, soportó todo eso, porque ahí en la cruz, ahí era, hermano, lo último que iba a pasar. Pero en esa cruz donde Él murió, donde Él pegó su último suspiro y dijo: consumado es, hermano, ahí Él nos estaba llevando a Dios. Ahí Él estaba pagando todo por cada uno de nosotros, gloria al Señor. Los sufrimientos de Jesucristo, hemos visto el sufrimiento en Getsemaní, el sufrimiento en su humillación, hermano, y el sufrimiento en la cruz del Calvario. Póngase de pie, amado hermano, en esta noche. Y la pregunta es: ¿qué tanto valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? Quiero que se ponga de pie, hermano, y ayúdeme a entonar este canto. Y quiero que meditemos a través de esta alabanza. Quiero que meditemos, hermano, qué tanto nosotros valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Qué tanto nosotros le estamos obedeciendo, así como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tanto, hermano, estamos haciendo nosotros por Él, porque Él hizo por nosotros todo. Gloria al Señor, aleluya. Dice esta alabanza: sufrió agonía el Señor del universo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entonar, hermano, con todo nuestro corazón. Yo sé que usted se la sabe, la ha oído, a más de una vez la ha oído en esta iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Desde que estábamos niños, hermano, hacíamos uso de razón. Mi padre nos ponía el cassette de Tony Sauceda y ahí escuchábamos esta alabanza, gloria al Señor. Para estas fechas nuestro hermano Melchor la cantaba también, gloria al Señor, en la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a entonar esta alabanza y después vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Y meditemos, hermano, cómo estamos valorando el sacrificio de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas, lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro. Al ver tu cara,
bendito. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra, Padre de los cielos. Señor, gracias por haber venido a morir por mí. Gracias, Dios mío, por recibir esos clavos en tus manos. Yo no sé qué hubiera hecho mi amado Salvador si hubiera estado en ese momento. Yo no sé, Dios mío, si hubiese corrido, yo no lo sé. Pero hoy te agradecemos, Dios mío, por lo que tú has hecho por este pueblo, por lo que tú has hecho por esta iglesia, mi amado Salvador. Gracias, Dios mío, porque en la angustia llevaste el peso de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque en los golpes llevabas, oh Dios de los cielos, el pecado de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tus heridas nosotros fuimos libres, Señor. Gracias porque a través de tu sangre derramada, Dios mío, nosotros fuimos libres. Nosotros fuimos limpios, Señor, por tu sangre preciosa. Y hoy te adoramos con todo nuestro corazón, Dios mío, porque no tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Ayúdanos a valorar el sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, mi Dios eterno. Toma tu iglesia en tu mano, Señor. Toma la vida de tu siervo, mi hermano, Dios mío. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a valorar, porque esto tiene un valor incalculable para cada uno de aquellos que hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro amado Salvador, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Gracias por venir a derramar tu sangre. Gracias, Señor, ayúdanos a continuar en esta carrera, Padre, y permítenos llegar un día y estar delante de tu presencia. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Dios mío, por usar mi vida a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya.